Ok, muy bien. Gracias. Bueno, pues les voy a platicar. La mayoría de ustedes son estudiantes de ciencias, entonces tal vez les vaya a parecer un poquito básico lo que voy a decir, porque cuando pensé en plática de divulgación pensé como en un público que tenía nivel de preparatoria. Entonces ya después supe los detalles y dije, bueno, ya era demasiado tarde para cambiar la estructura de la charla, pero bueno, a ver. Entonces, la idea de esta conferencia es mostrarles algunas de los problemas que enfrentamos cuando buscamos vida extraterrestre y, en particular, cuáles son las estrategias con las que esperamos detectar esta vida a partir de la ciencia. Entonces, normalmente, cuando nos quieren demostrar que existen organismos extraterrestres, nos enseñan cosas como estas y nos dicen, pueden ver que efectivamente existe vida extraterrestre. No solo eso, las brujas también existen. Mi marido, que es puede constatarlo. Los que estén casados algún día se darán cuenta de que efectivamente las brujas existen. Entonces, nos muestran una foto y nos dicen, miren, esta es la evidencia. Entonces, lo que yo espero que ustedes, digamos, la moraleja al final de esta plática, es que ustedes se den cuenta por qué ese tipo de cosas no son una evidencia de vida extraterrestre y que el problema de la búsqueda en realidad es muchísimo más complejo de lo que nos quieren hacer creer, pero que es un problema que nos interesa a los científicos. Entonces, el problema de la vida extraterrestre en realidad no es el problema de lo extraterrestre, sino el problema de la vida en sí. Porque en realidad, más que una definición de la vida, lo que tenemos es una lista de propiedades de ella. Por ejemplo, pensemos en el agua. Si yo les digo que el agua es un líquido inodoro e insaboro, lo que hay en un charco, pues yo no sé si lo han probado, pero huele feo. Entonces, eso no es un líquido inodoro o insaboro, pero es agua. Si yo les digo que el agua es una molécula hecha de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, entonces ustedes pueden identificar el agua donde quiera que la vean, no importa si es en hielo, en el charco, o en el gas, o en forma de gas en la atmósfera. La pueden identificar. Requieren otros instrumentos más sofisticados, porque es más difícil ver eso que sea agua. Pero fíjense lo que sucedió entre una definición y otra. En una definición yo les listé una serie de propiedades: líquido, no huele, no sabe a nada. Esas eran las propiedades. En la otra yo les dije la constitución de esa cosa. Y eso implica una teoría atómica, es decir, una teoría de qué está hecho toda la materia. Entonces, a partir de una teoría que me explica de hecho cualquier cosa, el agua es un ejemplo particular de un compuesto más entre el infinito que ustedes pueden tener de compuestos a partir de elementos. Requieren una teoría que les permita diferenciar una cosa de otra. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos con la vida? Lo que necesitamos con la vida es justamente una teoría que nos permita distinguir cuáles son las propiedades de lo inanimado y de lo vivo. Todavía no lo tenemos. Tenemos por ahora pues una serie de un listado de propiedades. Y entonces, ¿cómo es posible que vamos a hablar de búsqueda de vida extraterrestre si ni siquiera sabemos cómo es la vida? O sea, la vida en su sentido más amplio, más general. Bueno, lo que hacemos en realidad es que nos adaptamos a lo que buscamos y a con qué buscamos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un microscopio, pues entonces lo que estamos buscando pues es un bichito pequeñito. Si tenemos un telescopio, pues buscamos vida muy lejos, algún patrón en un planeta que nos implique la presencia de vida. Podemos tener sondas que van alrededor de los planetas, entonces buscamos patrones sobre la superficie del planeta o en la atmósfera. Podemos también tener naves, esta en particular es una réplica de la nave Vikingo que aterrizó en Marte en los años 70, y también podemos tener estas naves que se posan, ¿no? Rascan el suelo, toman muestras, sacan la camarita, a ver si pasa una cucaracha. Entonces tenemos muchas estrategias y dependiendo de cada estrategia y de cada instrumento, nosotros podemos entonces plantear una definición práctica de vida, ¿sí? Si yo voy a ver algo desde lejos, pues yo lo que quiero es algo que me señale, algo que la vida haya hecho que pueda ser en grande, ¿no? Algo que la vida modifique
tan en grande, tan a la escala planetaria, que yo con un telescopio lo puedo detectar. Ese es el tipo de cosas que estamos pensando. Entonces tenemos desde la variedad de cosas, entre lo muy, muy pequeño que podríamos encontrar, hasta la vida inteligente. Tiene cara de tonto, yo sé, pero como tiene cerebrote, vamos a suponer que es muy listo. Entonces, ¿qué tan difícil es esto de identificar vida? Bueno, esto que ustedes ven atrás de mí, ¿alguien lo había visto alguna vez? Estas estructuras que están aquí atrás. ¿Las habían visto? Bueno, cuando pregunto en serio espero que me respondan, ¿eh? No son preguntas retóricas, de verdad quiero que me respondan. Somos bien poquitos, estamos como en confianza, ¿no? O sea, no hay profesores aquí, no están sus profesores, entonces está bien, o sea, bueno, la burla de sus compañeros es peor, yo sé, pero digo. Entonces, fíjense, el problema de identificar vida. Estas estructuras que ustedes ven aquí, las de café, fueron encontradas en unas rocas en Australia, donde están las rocas más antiguas de la Tierra. Estas rocas tienen 3.500 millones de años. En esas rocas se encontraron estas estructuras. La encontraron un grupo de biólogos y de hecho la publicaron en una revista muy importante. Y durante un buen rato, estas estructuras fueron reconocidas como fósiles de bacterias. Ahora, esas no eran cualquier bacteria, eran de las primeras bacterias que hubo en la Tierra, por eso estamos hablando de hace 3.500 millones de años. Entonces dijeron, aquí tenemos fósiles de los primeros organismos que hubo en la Tierra. Tenemos varios, pero estos en particular andaban por ahí en los libros de texto, y entonces llegaron unos geólogos y reanalizaron la evidencia. Y lo primero que dijeron fue, a ver, el lugar, o sea, así como tú dices que vivían esos bichos, la evidencia de la mineralogía, lo que nos dicen las rocas, o sea, las rocas se forman de manera diferente dependiendo de si hay agua, de si están en el fondo del mar, de si hay mucho oxígeno, de si no hay oxígeno, etc. Hay rocas particulares. Entonces dijeron, bueno, estas rocas no se formaron en el ambiente en que ustedes dicen, biólogos, que vivieron esas cosas. Esa es una. Y la otra, hicieron un análisis, que es ese que está ahí en medio, en donde trataron de ver a qué profundidad estaban cada una de las cositas esas. Entonces, si todo estaba, o sea, si esta estructura que parecía una sola, no este gusanote, es ¿no? Si era uno solo, pues entonces todo debería estar del mismo color. Y pues ustedes ven que está de diferente color. Eso es como si yo pongo mis... Espérame. Lo que significa para esto es que son dos estructuras separadas, que lo que se creyó originalmente que era la estructura de una bacteria larga, en realidad no lo es, en realidad son cositas que están. Entonces, lo que hicimos eventualmente, bueno, no sé si el autor, no sé si Schott ya se haya resignado, pero en general ya no se consideran que estos en particular sean fósiles de organismos terrestres, ¿ah? O sea, fíjense, tenemos un problema para identificar la vida aquí, para identificarla de algo que podría ser una formación geológica, que de hecho parece ser que eso es lo que es, una cosa geológica que es microscópica, pero geológica, finalmente. Entonces, si nos vamos a otro planeta, pues la cosa se pone todavía peor. No sé si han oído de esta roca, se llama ALH 84001, noten que no lo leí porque eso fue lo que me aprendí en el doctorado, y las características de esta roca son maravillosas. Resulta que la roca viene de Marte. Hay como 60 rocas que vienen de Marte, no es única, en ese sentido no es única. Cuando el planeta Marte es golpeado por algún asteroide, algunas de las rocas alcanzan la velocidad suficiente para escapar del planeta, andan por ahí y un día se topan con la Tierra y caen aquí. Entonces no es extraordinario que sean de Marte. Lo extraordinario es que esta roca es muy, muy vieja. Todas las demás rocas de Marte que tenemos son muy jóvenes. Esta en particular tiene 4.500 millones de años, o sea, se formó junto con el planeta. Y después, lo que nos dicen los minerales que están allá adentro, es que hace 3.600 millones de años fue modificada por agua líquida. Es decir, allá en Marte le pasó agua líquida encima, allá había agua líquida. Entonces,
hace 16 millones de años, algo golpeó Marte, salió volando y cayó a la Tierra hace 3.000 años, y en 1984, en Allan Hills, en la Antártida, encontraron esta roca. Fue la primera muestra que se encontró en la Antártida. La identificaron como una roca de Marte, y luego un grupo de gente, por cierto, el líder de este grupo, David McKay, acaba de fallecer hace una semana, una cosa por el estilo. Este grupo publicó algo fantástico en 1996. ¿Ustedes alguna vez han leído algún artículo de Science, de la revista Science? ¿No? Bueno, si hay alguno aquí que quiera ser científico alguna vez, publicar en Science es como, ¿no?, lo máximo a lo que pueden aspirar, se supone. Bueno, tiene sus, podemos decir muchas cosas, pero digamos que es lo máximo. Ahora, en Science te dan 4 páginas, con letra chiquita, pero 4 páginas, para que digas lo que tengas que decir. Entonces, lo que quieras demostrar, lo demuestras en 4 páginas, porque no te van a dar, pero ni un centímetro más de página. A estos les dieron 7 páginas, y les dieron 7 páginas porque tenían que demostrar y tenían que exponer que ellos creían que esta roca tenía marcianos. Y entonces, ahí están los marcianos, de este lado. ¿Sí lo ven, verdad? Aquí, esto, ¿qué parece? Como un gusanito, ¿verdad? Entonces, de esos había muchos en la roca, y está el microscopio electrónico. Y además estaban estas cosas, que son unas cosas que se llaman glóbulos de carbonatos. Esto naranja son carbonatos, que están asociados a la actividad biológica. Y además un mineral de hierro que es magnético. Entonces, y dijeron, bueno, la asociación de estas 3 cosas implica que pues lo más probable es que haya sido actividad geológica la que las generó. Ahora, esa cosa de allí, ¿cuánto miden las bacterias y los microbios? ¿Ah? Pues micras, ¿verdad? Por eso son microbios, ¿no? Son millonésimas de metro. Bueno, esta cosa mide del orden de 100 nanómetros. O sea, un nanómetro son 100.000 millonésimas de metro. Esta cosa es más chiquita que una bacteria normal. Entonces, la pregunta ¿es posible que la vida quepa en un empaquetito tan pequeño? O sea, ¿cuánto espacio necesito yo para guardar energía, para guardar la información, para reproducirme, para funcionar, para responder al medio, para botar cosas que me envenenan, para recibir cosas como nutrientes? ¿Cuánto espacio necesito? No es algo que sepamos. Las bacterias, hay nanobacterias en la Tierra, bacterias muy, muy pequeñitas, pues estas eran mucho más pequeñas. Entonces, eso es una cosa que no quedó clara. Y entonces, eventualmente, esto fue un debate que duró aproximadamente 10 años. Claro, fueron los primeros años en los que el debate fue acalorado, y acalorado quiero decir, con 2 científicos que estaban así en una tarima como esta, pegándose de gritos el uno al otro. Uno era David McKay y el otro era Alan Tremaine, y bueno, era como para vender boletos, porque era muy divertido, la verdad. Verlos discutir acerca de por qué uno decía, estamos mostrando son bichos, y los otros diciendo, pues esto en realidad es el producto de la actividad geológica, y no, o sea, de algo que pasó ahí adentro, pero que no tiene nada que ver con la actividad biológica. Finalmente, en general, la comunidad científica se convenció de que pues estos no eran bichos marcianos. Entonces, fíjense que cuando tenemos este tipo de discusiones con gente que no está entrenada dentro de la ciencia, y que les decimos, es que mira tu evidencia, pues a cada cosa que tú me digas de tu evidencia, pues yo puedo tener una respuesta. Entonces se nos critica mucho de que no nos satisface nada, ¿no? De que a los científicos, bueno, es que uno les demuestra tantas cosas y ustedes no quieren comprender nada, ustedes los científicos. Bueno, en realidad esa es la forma en que funciona la ciencia, ¿sí? Cuando un científico expone una idea, está sometido a la crítica de sus colegas. Lo que pasa es que es un proceso que normalmente la gente no ve. Bueno, otra cosa que hemos oído por ahí de la gente que cree en los ovnis y en la vida extraterrestre, es que la evidencia ya está aquí, están entre nosotros, ¿no? Y en cierta manera, fíjense que tienen razón.
porque resulta pues que el único ejemplo de vida está en la Tierra. Entonces, claro que esa es la vida que vamos a tener que entender primero, antes de ir andando buscando vida por otro lado, pues vamos a entender esta, vamos a entender cómo se originó y qué características tiene y qué cosas podemos generalizar, qué podemos aprender de ella. Vamos a aprender de la vida en la Tierra. Entonces, ¿has visto alguna vez ese bicho? ¿No? Bueno, ese bicho que está ahí es una bacteria que vive en unas minas de oro en África, a unos 2 kilómetros de profundidad más o menos. Come rocas, desde ahí donde saca su energía. Pero la cosa más maravillosa con esta bacteria, en realidad, aparte de, nosotros sabemos que hay bacterias que comen rocas, es que cuando la primera vez que la tomaron, encontraron algo, o sea, la primera vez que encontraron las muestras, encontraron algo asombroso. ¿Ustedes han soñado con irse a vivir solos? Bueno, algunos seguramente ya viven solos, porque seguramente ya no viven aquí, ¿no? Pero en realidad no viven solos, en realidad eso nunca sucede, porque en realidad todos necesitamos un montón de seres vivos para sobrevivir. Están en principio pues las plantitas, o sea, lo más evidente pues la plantita y la vaquita que se comen, ¿no? Bueno, aquí más vaquitas que plantitas, pero no, todos comen, todas esas cosas pues las necesitamos, o sea, ya no puedes estar solo. Si ustedes agarran 10 células de su cuerpo, 9 de ellas son bacterias y las necesitan para entrenar a su cuerpo, a su sistema inmune, para defenderse de otros bichos, las necesitan para digerir su comida, o sea, ustedes, todos nosotros, yo también, sí, somos bacterias, básicamente. Entonces, la verdad es que somos una comunidad de bichos, no estamos solos, nunca estamos solos. Este bicho está solito en el sentido de que cuando agarraron a toda la muestra de bichos, se dieron cuenta que solamente había un tipo de bicho. Todos los genes salieron igualitos. Lo que se hace ahora que es metagenómica, que agarran como una comunidad de bacterias y sacan todos los genes así parejos. Y entonces a partir de eso empiezan a identificar ¿cómo se llaman? No son especies de bacterias, se llaman, ay, se me olvidó, bueno, no importa. La cosa es que los empiezan a identificar y esto resultó que era todo lo mismo, todo lo que habían agarrado ahí tenía exactamente el mismo código genético, porque era la misma cosa. Entonces es un organismo que vive prácticamente solito. Por cierto que cuando no tiene suficiente comida se come algún compañerito cuando no le alcanza la piedrita de alrededor. Este sí lo han visto, ¿no? ¿Han visto Nemo? ¿Han visto Buscando a Nemo? Ese sí lo han visto, el de allá abajo. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Vive en las profundidades del mar, ¿no? Donde afortunadamente no se entera de lo feo que es. Y vive más o menos a como 2 grados centígrados de temperatura. Esa es la temperatura que hay en el fondo marino a muy altas presiones. Está también bichos que ¿Estos los han visto alguna vez? Los tartígrados o ositos de agua de cariño. Estos bichos pueden vivir, son también microscópicos, y pueden vivir en lugares donde hay alta radiación. Su caparazón los protege de alta radiación, incluso se los han llevado al espacio y bueno, nada más se hacen como bolita y sobreviven al vacío, o sea, al frío y a la radiación que hay en el. Y luego está que vive también en el fondo marino, se llama el gusano Pompeya. Este gusano vive cerquita de donde están lo que llamamos ventilas hidrotermales. Son zonas donde el calor del interior de la Tierra está saliendo y entonces calienta el agua y salen unas chimeneas enormes, algunas blancas, otras negras, y en esas chimeneas hay un montón de bacterias que se alimentan de azufre y esas bacterias son el sostén de todo un ecosistema donde hay cangrejos y estrellas de mar y almejas y gusanos como estos, Entonces estas cosas viven en lugares donde la temperatura varía desde los 100 grados centígrados hasta los 4 o 5 grados centígrados y están allá abajo en el fondo marino. Entonces lo que vemos de la Tierra es que la diversidad es impresionante, ¿no? O sea, vive en el frío, en el calor, resiste grandes temperaturas, come rocas, es impresionante. ¿Qué más sabemos de la vida en la Tierra? Sabemos el ambiente en el que se originó, sabemos cómo era la Tierra hace 3.500 millones de años, cuando la vida ya estaba aquí. El planeta se forma hace 4.500 millones de años y en un espacio de 1.000 millones de años, cuando mucho, se forma la vida
En un ambiente como este había ya agua líquida, había tierra firme, había un montón de montañas, había impactos todo el tiempo de los asteroides o cometas que eran como los desperdicios de la formación del sistema solar, relámpagos, y la atmósfera estaba hecha de dióxido de carbono y nitrógeno, no había oxígeno. En ese ambiente se forma la vida. Entonces, ¿qué más sabemos? Pues sabemos que la vida empieza con moléculas inorgánicas, agua, hidrógeno, metano, cosas por el estilo, dióxido de carbono. A partir de ellas y fuentes de energía se forman moléculas orgánicas, se forman moléculas cada vez más grandes, algunas de ellas son capaces de replicarse, pero aquí necesitaban estas moléculas, entre más grandes, pues más frágiles se volvían, necesitaban una protección, y resulta que la protección fueron las membranas primitivas. ¿De qué están hechas las membranas? ¿De qué están hechas están hechas de lípidos. Una forma de los lípidos son las grasas, ¿no? Esas que acumulamos aquí, es una forma de los lípidos. Los lípidos tienen dos formas más. Bueno, las paredes de las células de hoy en día pues son cosas como más elegantes, no es así nomás como la gota de grasa, pero durante algún tiempo, lo que vemos, ¿no? Es que cuando ustedes ponen grasa sobre aceite o en el agua, ¿no? Inmediatamente forma una gotita, ¿sí? Porque no es soluble en el agua. Y eso fue una propiedad muy importante, porque entonces se formaron estos lípidos, y entonces se formaron como pequeñas vesículas, como pequeñas bolsitas, donde pudieron atrapar a estas moléculas y allí las protegieron del ambiente externo. Entonces estas moléculas tenían un lugar donde reproducirse. Eventualmente, bueno, tuvo que haber una serie de transferencias. En realidad estas bolsitas no son totalmente cerradas, sino que pueden aceptar cosas de fuera. Entonces, en algún momento algo sucedió, no estamos muy seguros de cuál fueron los detalles, pero tuvimos las primeras células. Y 3.500 millones de años, pues yo siempre pongo a la maravilla de la creación, que es mi niño, pero bueno, ustedes pueden poner ahí quien quieran, están los seres humanos, ¿no? Esto no quiero darles la falsa idea de que esta era la dirección de la evolución, o la razón por la que evolucionamos es para que llegáramos ahí. Esta es una historia contada desde nosotros, y por lo tanto, por eso hablo de. Pero hubo muchas especies y muchas se extinguieron en el camino, y en realidad pues nosotros fuimos un accidente más, junto con todas las demás especies. Entonces, esto que ustedes ven aquí, lo han visto antes, es el árbol filogenético, es el que organiza la vida en la Tierra, ¿no? Entonces aquí están todos los organismos a los que llamamos arqueas, los organismos que llamamos bacterias, los eucariontes, y lo que significa que estén en una ramita, pues es que estos son primos, o estos vienen de la misma rama, entonces estos son como primos de estos, y entre más lejos están, pues significa que son más diferentes en sus genes. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí es que esos de allá, las bacterias, estos de acá, son microorganismos, son organismos unicelulares. Y también hay una buena parte de los eucariontes que también son organismos microscópicos. Entonces, si vamos a pensar en la vida en la Tierra, así como una cosa súper general, lo que tenemos que pensar es que la mayor parte de los organismos en la Tierra son microorganismos. Esa es la vida en la Tierra. Bueno, entonces esta vida en la Tierra, que se ve tan diversa, ¿no? Porque yo tengo peces y bacterias y hongos y plantas y mamíferos y cosas por el estilo, en realidad no es tan distinta cuando la vemos de cerca, porque todos los organismos están hechos de las mismas cosas, es decir, todos los organismos requieren las mismas moléculas para reproducirse, ADN y ARN, todos, sin excepción. Entonces todos, en realidad, no hay diferencia entre un perro y un árbol, porque los dos, si los vemos a nivel molecular, los dos tienen ADN en sus células. Más aún, todavía más general, todos estamos hechos de la química del carbono. De eso es de lo que nos hace, lo que nos permite funcionar, es la química del carbono, y todos necesitamos agua líquida para sobrevivir. Algunos 2 litros al día, otros 2 gotitas cada mes, pero todos necesitamos agua líquida.
Entonces, la mayor generalización que podemos hacer de la vida en la Tierra, es decir, si vamos a aprender algo de la vida en la Tierra, no es ir a buscar seres con 2 ojitos y manitas con 5 deditos, que no es otra cosa más que una proyección de nosotros mismos. Lo que vamos a hacer, y cuando los científicos nos referimos a buscar vida como la vida en la Tierra, es esto: carbono y agua líquida. ¿Qué tan razonable es eso? O sea, decir, bueno, pero es, ¿qué tal? Sí, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver primero qué tan buenos candidatos son el agua y el carbono. Esto que ustedes ven aquí se llama nube molecular. Son unas nubes que están entre las estrellas, y en ellas hay gas y polvo. De lo que están hechos es de cadáveres de estrellas, de los desperdicios. Una estrella explota y bota un montón de mugre, y eso se va a parar ahí, y luego de ahí se forman otras estrellas, y se forman planetas, y se forman humanos. Entonces, básicamente somos como el desperdicio reciclado de las estrellas, de ahí venimos, y es lo que los poetas llaman polvo de estrellas, ¿no? Entonces, en estos lugares hay agua en forma de vapor y en forma de hielos, y hay carbono, pero el carbono no está así nada más como, por ejemplo, como dióxido de carbono o como monóxido de carbono. Está en forma de material orgánico. Hay alcoholes, hay cadenas de cosas largas, hay incluso fulerenos, que son estos ¿cómo se llaman? Estos moléculas de carbono que son como bolitas de fútbol. Bueno, todas esas, o sea, ahí hay 10 grados Kelvin, una densidad bajísima, ¿sí? Y ahí el carbono hizo cosas, o sea, empezó ¿no? La luz ultravioleta de las estrellas más grandes le llega y hace cosas. El carbono hace, ¿no?, estructuras, y ahí tenemos agua. Entonces, cuando algunas zonas de esas nubes se colapsan, lo que sucede es que se forma un disco. Ese disco, esto que ven allá, es de un disco protoplanetario. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí, o que no están viendo porque se me hace que no ven, esto de acá abajo, aquí está la estrella, la luz de la estrella que está saliendo, y esto se ve negro porque hay mucho polvo. Ustedes no saben lo que es eso, ¿verdad? Es que normalmente doy esta plática en el DF y no tengo que explicar que no se ve nada a través del polvo. Pero aquí les cuento que no se ve nada a través del polvo. Entonces eso está en luz normal, en luz visible. Si fuera en luz infrarroja brillaría, porque el polvo brilla en luz infrarroja, pero ahí, bueno, se ve esta cosa negra que es mucho polvo, y de ese polvo se van a formar los planetas. Entonces, ese disco de polvo y gas se vería así. Esta es una imagen artística. Entonces el polvo se empieza a acumular, empieza a crecer, empieza a formar planetas, y allí, en esos discos, pues también hay, que vienen de allá, pues también hay carbono, y también hay agua líquida. Entonces, los precursores de los planetas son cosas similares a los asteroides y cometas, en donde sabemos también que había compuestos de carbono y agua. Y entonces se forman los planetas, y si vemos a los planetas, pues tenemos a la Tierra, donde evidentemente hay carbono y agua; Marte, donde el carbono, la mayor parte está en forma de dióxido de carbono, pero hay una parte de carbonatos; el dióxido de carbono está en forma de gas y en forma de hielo; hay agua también, una parte se escapó, pero otra parte está congelada, y otra más está una congelada en los polos y otra en el subsuelo. Está Júpiter, que tiene también vapor de agua, tiene algunos componentes de química orgánica muy sencillos. Tan Luna de Júpiter, que también tiene una capa de hielo, y debajo de esa capa de hielo tiene agua. También aquí es el único lugar con agua líquida. Y está Titán. Todo eso naranja que ven es una material orgánico, pero en serio llena de material orgánico, tanto que no podemos ver a través de ella. Entonces, fíjense, el carbono hizo un montón de cosas, ¿no? En donde quiera que lo pongamos. Y, por ejemplo, la otra posibilidad que la gente pone cuando habla de posibilidades para la vida es el silicio, ¿no? Y no estoy pensando en chips o en robots, sino el silicio que forma así también 4 enlaces como el carbono. Y les voy a contar qué hizo el silicio. Bueno, mientras el carbono hacía alcoholes, no me pueden negar que el alcohol es lindo. Mientras eso hacía acá, ¿no? Hizo granos de polvo, ¿sí? Pues hizo granos de polvo el silicio. Luego aquí formó piedras, y luego
es el silicio, es el componente más abundante de la Tierra, y de Marte, y de Mercurio, y de Marte, Mercurio y de Venus. Hizo rocotas grandotas. Eso fue lo que hizo el silicio. Piedras. Hay geólogos aquí, no me van a acusar los geólogos. Son lindas las piedras, pero pues no hizo nada de lo que hizo el carbono, ¿sí? Entonces vamos a quedarnos por lo pronto con que lo que buscamos es vida basada en el carbono y en el agua, y tenemos razones para pensar que esta vida basada en el carbono y en el agua no es una cosa extraordinaria, sino pues un producto natural del universo. Entonces tenemos un ejemplo de vida, pero resulta que tenemos muchos ejemplos de planetas o de cuerpos planetarios. Vamos a considerar a los satélites como cuerpos planetarios. Entonces tenemos un montón de cosas donde aprender. ¿Qué hizo a nuestro planeta tan especial? ¿Por qué en nuestro planeta hay vida y no hay en Venus o en Júpiter? Entonces, pues podemos aprender de ellos. Déjenme nomás tomar, hablando de cosas, y yo traía un agua por aquí, pero ya no la hay. Bueno, entonces vamos a empezar con los mundos que conocemos. A ver, ¿cuál es este? Júpiter es el más grande de los planetas, y tiene, es una bola de gas, ¿no? Básicamente. ¿Por qué no hay vida en Júpiter? Bueno, no hay vida en Júpiter porque resulta que las condiciones son tan extremas, viento, o sea, arriba es muy caliente, te vas para adentro, las presiones y la temperatura empieza a aumentar, pero tremendo. Nos encontramos con un lugar donde el hidrógeno se convierte en una cosa líquida y luego una cosa como sólida. Allí, pues sí, hay algunos compuestos orgánicos, pero los compuestos orgánicos no son muy grandes porque el hidrógeno los acaba destruyendo, que es el componente principal de Júpiter, entonces los acaba descomponiendo. Entonces, lo que sucede allí es que no hay un sustrato para que la vida se forme, para que la materia se vuelva una cosa compleja. Estamos pensando en la vida como materia organizada, y eso no pasa allí, es un planeta muy, muy grande. Entonces, no queremos un planeta demasiado grande. ¿Qué pasa con uno más chiquito? Vamos a pedir uno más chiquito, uno como la mitad de la Tierra. Bueno, pues resulta que Marte, que es la mitad de la Tierra, pues fue habitable una vez. Fue un planeta donde había agua líquida en la superficie, donde había volcanes, es más, hasta incluso tenemos evidencia de que probablemente al principio hubo un campo magnético. ¿Qué le pasó? Bueno, le pasó que era muy pequeñito, entonces lo que sucedió fue que el viento estelar, que son estas partículas que se evaporan del Sol, fueron a dar a la atmósfera, y entonces se llevaron a la atmósfera de Marte una parte, otras golpearon el planeta y también se fueron al espacio, etcétera. Entonces, lo que sucede con Marte, pues es que, pues sí, era un planeta habitable, pero era tan pequeño que su atmósfera se perdió, se enfrió. La atmósfera es la que tiene el gas de invernadero para calentarlo, entonces se perdió. Después la energía guardada dentro de él era muy poca, no pudo mantener actividad geológica, entonces los volcanes pues ya no exhalaron más dióxido de carbono, que es lo que hubiera alimentado a la atmósfera, y ¡pum!, se convirtió en un desierto rocoso. ¿Qué pasa con el otro? Vamos a ver uno de tamaño correcto. Venus es como del tamaño de la Tierra, más o menos del mismo tamaño. ¿Por qué Venus no es habitable y nosotros sí? Lo que le pasó a Venus es que se acercó demasiado al Sol. Con Venus lo que sucedió es que perdió toda su agua se empezó a evaporar, y entonces entró en una cosa que se llama el efecto invernadero desbocado, en el que se evaporó agua, el agua funciona como efecto invernadero, entonces eso hacía que se calentara más agua se evaporaba, y así, y en algún momento, ya cuando toda el agua estaba en la atmósfera, el agua se empezó a dividir, el agua siempre se está dividiendo por fotólisis, es decir, se divide por la radiación ultravioleta, y el hidrógeno se escapaba y quedó una atmósfera temporal de oxígeno. Entonces lo que tenemos en Venus, es una atmósfera que es 90 veces, o sea, es como estar en el fondo del mar, 90 veces más grande que la atmósfera terrestre, pero con puro dióxido de carbono. Y eso hace de eso un lugar tan caliente como un horno. Estamos hablando de unos 460 grados centígrados más o menos, y son lo mismo del lado de día que del lado de noche. O sea, si ustedes se van, ¿no?
A esto sí no se los tengo que explicar a ustedes, ¿verdad? Saben lo que es que sea todo el día, que haga mucho calor, pues así es, aquí en estas cosas. Y luego está Europa, que es el único lugar donde hay agua líquida, aparte de que al menos podamos asegurar que hay agua líquida, aparte de la Tierra. Debajo de esa corteza de puro hielo de agua hay un océano de agua salada. Entonces tal vez allá al fondo de ese océano haya ventilas hidrotermales como esas que tenemos aquí en la Tierra, y haya vida alimentada por la química y la energía del interior de este mundo, y no lo sabemos, y eso que está bien cerquita. Entonces el problema es que si vamos a buscar vida aquí en el sistema solar, pues podemos eventualmente mandar una sonda, rascarle al hielo que entre ahí, pero si vamos a buscar vida alrededor de otros planetas, este tipo de cuerpos, aunque puedan ser habitables, no nos sirven porque realmente no podemos ir a explorarlos, y lo que podamos decir de ellos es lo que vamos a ver desde lejos, y desde bien lejos. Y luego están otras posibilidades de las cuales, de las cuales no tiene. ¿Por qué hace eso? Se salta solito, ¿verdad? Sí, lo hace solito. Bueno, ok, miren, era una bola naranja, ¿no? O sea, esa bola naranja no se les olvida. Entonces la bola naranja esa que ustedes vieron ahí, se llama Titán, es una luna de Saturno, y así, afuera, pues se ve bien monótona y se ve bien aburrida, pero resulta que si ustedes entran, lo que van a encontrar son valles y dunas y volcanes y montañas y piedras y lechos de ríos y lagos, y lo que sucede ahí es que tenemos todo como en la Tierra, pero muy diferente a la Tierra, porque resulta, bueno, las dunas primero son cosas mucho más grandes que las de la Tierra, las montañas son más chiquitas que las de la Tierra. Los volcanes no emanan lava, emanan hielos. Y los lagos no son de agua, sino de metano. Ese gas, esa cosa que es gas aquí en la Tierra, allá está a 180 grados centígrados bajo cero, a una presión que es el doble de la presión en la superficie de la Tierra. O sea, allá es líquido, entonces el metano se evapora, hace nubes, llueve, forma todo un ciclo. Todo eso que vieron, la bola naranja, está lleno de material orgánico, y hay un líquido que podría servir para concentrar y para mover nutrientes y eso. Entonces, ¿podría la vida surgir en ese lugar? Hay agua, nomás que el agua está congelada, las piedras son de agua, la superficie de hecho es una superficie helada de agua. Entonces, pues hay de todo para la vida, ¿no? Carbono y agua, un líquido, que sería en este caso el metano. Ahí no tenemos idea. Podría haber vida, no tenemos idea cómo sería. Entonces, bueno, hay posibilidades que no hemos cubierto, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué hace un mundo habitable? Pues necesita suficiente energía, pero no demasiada, porque si no se vuelve como Venus. Necesita atmósfera, pero no tanta, porque si es como Júpiter, entonces ya no nos sirve. Y necesita atmósfera para mantener agua líquida en la superficie y para mantenerse calientito. La atmósfera es como una cobijita. Necesita una masa para retener esa atmósfera. Y si tiene cada una de esas cosas, entonces, y además tiene agua, entonces el agua va a estar en la superficie. Bueno, entonces ese va a ser mi planeta habitable. Más allá del sistema solar hemos encontrado como 800 planetas, más de 800 que hemos confirmado. Hay otros como 2000 que son candidatos a planetas. Son los de Kepler, ahorita les voy a contar de esos candidatos a planetas. Entonces tenemos montones de planetas que están alrededor de otras estrellas. La mayoría son como Neptuno, son más o menos de ese tamaño. Neptuno es como 14 veces más masivo que la Tierra, como 4 veces el radio de la Tierra y 14 veces la masa de la Tierra, ¿sí? Más o menos eso es Neptuno. Y hay un grupo de planetas de los cuales no teníamos ni idea y jamás habíamos visto en nuestro sistema solar, pero que parece ser son comunes alrededor de otras estrellas. Este tipo de planetas, fíjense, tienen estas características. El planeta más grande de los chiquitos es ese, la Tierra. Tiene una masa terrestre y un radio terrestre, está hecho de roca. El más chiquito de los grandotes, o sea, ustedes agarran Neptuno, Urano, Júpiter y Saturno, es el más chiquito, tiene 14 masas terrestres y 4 radios terrestres. Bueno, resulta que alrededor de otras estrellas hay cosas que son intermedias. Aquí en el sistema solar no hay nada intermedio, o sea, es decir, no hay nada con 2, 3, 4, 10 veces la masa de la Tierra. No tenemos nada así. No tenemos algo con 2 veces el radio de la Tierra. No lo tenemos.
pero alrededor de otras estrellas sí tenemos ese tipo de planetas. Entonces la pregunta es como, ¿qué son esas cosas? Bueno, estos son de gas y hielos, los otros de roca. La pregunta es, ¿qué son? Entonces una idea es que puedan ser supertierras, lo cual es un nombre bastante que puede, ¿no?, llevar a confusiones. Uno podría imaginar así como la Tierra con capita. En realidad lo que sería una roca grandota que podría retener, por ejemplo, una atmósfera de hidrógeno. Entonces, en vez de tener una atmósfera de dióxido de carbono, que es lo que hacen los planetas rocosos normales, como Venus, Marte, la Tierra, todos tenían atmósferas de dióxido de carbono y nitrógeno. Podría, por ejemplo, retener una atmósfera de hidrógeno, en vez de nitrógeno, hidrógeno. Entonces pueden ser unas rocotas enormes, pero otra posibilidad también es que sean bolitas de hielo, o sea, en vez de rocas grandotas, bolitas de hielo. Entonces serían mini Neptunos. Otra posibilidad es que fueran bolitas de agua, gotitas de agua, que tuviéramos cosas con mucha agua, o combinaciones de todo, ¿no? ¿Qué tal? Un núcleo de hierro, un manto de silicatos, y luego una super atmósfera de pura agua, ¿no? Una atmósfera de vapor de agua y luego un puro océano, ¿no? Entonces, podríamos tener un montón de posibilidades con estos mundos, y en realidad no sabemos demasiado de ellos, pues hasta que no tengamos la capacidad de observar sus atmósferas. Y una pregunta que siempre me hacen es, ¿en qué galaxia están los exoplanetas? Esos planetas que están alrededor de otras estrellas, ¿en qué galaxia están? Entonces les cuento que esta es nuestra galaxia, la Vía Láctea, es como una especie de huevo frito. Ustedes así la están viendo, esta es la yema y está la clara, la clara y la yema. Y entonces si la ven de ladito, ya me descubrieron que no cocino, ¿verdad? No, pero es así. Si lo ven así de ladito, pues lo ven así como una línea. Bueno, la luz tarda 100.000 años en ir de un lado a otro de la galaxia. La cosa mide 100.000 años luz. Nosotros estamos aquí, ya se vieron, ahí están, ¿sí? Ese es el Sol, allí en este puntito donde está esa flecha. Y este circulito marca hasta dónde podemos observar exoplanetas. Son 3.000 años luz. Entonces, como ven, no solamente es nuestra galaxia, sino que además es la vecindad solar, o sea, aquí a la vuelta. Hasta ahí podemos ver planetas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a estudiar un planeta y vamos a buscar vida en él si ni podemos ver, o sea, si está bien lejos? Bueno, lo hacemos a través de la luz, específicamente en el infrarrojo y en el visible. El infrarrojo es un poquito más, una longitud de onda un poco más larga. A ver, ahí va. ¿Están todos despiertos? Son 3 diapositivas, necesito que pongan atención, después se pueden volver a dormir. Y que no revisen su correo, y 3 diapositivas. Ok, perfecto. Ahí va. Entonces, Venus, la Tierra, Marte, y esto que ven aquí es un espectro. ¿Quién ha visto un espectro antes? Ok, 1, 2, bien, les explico. Estos son colores, estos no los vemos, aquellos sí los vemos, es el visible y el infrarrojo. Entonces estos de aquí son colores, ¿no? Entonces por aquí está, no sé, el rojo anda por aquí, el amarillo anda por acá, más para acá. Bueno, luego esto es la cantidad de luz, es un porcentaje de luz que el planeta refleja de la luz del Sol. Entonces, por ejemplo, Venus, ¿no?, refleja el 80% de la luz del Sol, 0.8, ¿sí? El 80% de la luz del Sol. La Tierra anda por ahí del 30%. Y luego este otro pues es más oscurito, ¿no?, como el 20%, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice. Ahora notemos aquí que hay lugares, ¿no?, como en donde se refleja menos luz, ¿no?, comparada como con esto, se refleja menos luz. Lo que sucede aquí es que el dióxido de carbono de la atmósfera que está de este planeta se queda con ese color, ¿no? Entonces esto nos dice que aquí hay dióxido de carbono. Bueno, entonces lo que tenemos ahí es que la atmósfera de Marte está hecha de dióxido de carbono, la de Venus está hecha de dióxido de carbono, esta es la absorción del dióxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de carbono, triplete de dióxido de carbono, doble dióxido de carbono, ¿ok? ¿De qué está hecha la atmósfera de Venus? Bueno, entonces, la atmósfera de Marte es transparente, la atmósfera de Venus no podemos ver la superficie, pero la de Marte sí es transparente. Entonces podemos ver la superficie y ahí vemos lo que refleja los óxidos de hierro de la superficie. Vamos con la Tierra. Ok. En la Tierra hay agua, agua, agua. Y no es el agua de la superficie, es el vapor del agua que hay en la atmósfera.
porque hay tanta agua en la superficie que está evaporando todo el tiempo, entonces hay un montón de agua en la atmósfera de la Tierra. Y entonces la podemos ver en el espectro. Y luego está ese piquito de allá, este de aquí. Este de aquí, ajá. Ese es el oxígeno. ¿De dónde viene el oxígeno? ¿Ah? No. De las plantas, claro. El oxígeno viene de las plantas. Les voy a contar rápidamente de dónde viene el oxígeno. A ver, hace 4.500 millones de años, 4.000 años y millones de años, la Tierra se enfría, tenemos océanos, bla, 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 la Luna estaba más cerca, no había oxígeno. Atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno, no oxígeno. Aparecen la vida y entre ellos cianobacterias. Las cianobacterias son los organismos que toman la luz del sol, toman dióxido de carbono, toman agua, hacen su comidita y desechan oxígeno. Su desecho es el oxígeno. Y contaminan el planeta. Ellas fueron, nosotros no hicimos nada nuevo, ellas contaminaron el planeta por primera vez y lo contaminaron en serio porque en ese entonces nadie usaba oxígeno, todo el mundo usaba dióxido de carbono o ácido sulfúrico o cosas como, ¿cuál es el otro que usaba? Hidrógeno, pero nadie usaba oxígeno porque el oxígeno oxida, ¿verdad? Eso ya lo sabemos todos. Eso significa que es muy reactivo. Entonces, se mete a un cuerpo y empieza a reaccionar con todo lo que se encuentra. Básicamente es destructivo, a menos que aprendas a controlar. Y eso fue lo que hizo la vida. La vida aprendió a controlar el oxígeno, y no solo usarlo, no solo controlarlo, sino que usarlo tan bien que del oxígeno depende todos los organismos multicelulares, porque los organismos multicelulares requieren mucha energía. ¿De dónde la sacaron? Del oxígeno. No hay seres multicelulares que no usen oxígeno. Entonces, estos bichos, los desperdicios de esos bichos, cambiaron no solo la vida del planeta, sino además el planeta entero, la atmósfera del planeta, que pasó de no tener oxígeno a tener 21% de oxígeno. Los seres humanos no hemos contaminado la Tierra así jamás. Entonces, fíjense lo que les estoy diciendo. Lo que les estoy diciendo es que esa señal de ahí que yo podría detectar con un telescopio fue generada por microorganismos. O sea que podemos detectar la vida microscópica con un telescopio. ¿Sí? ¿Ustedes lo han visto todo? ¿No les asombra o están mudos de la impresión? Okay. Bueno, esa es la idea. La idea es buscar gases que la vida genera, y lo que estamos suponiendo ahí es que la vida toma cosas del ambiente y bota otras, y que algunas de esos desperdicios van a contaminar la atmósfera de su planeta y vamos a poder observarlos. Esa es la idea. Por lo pronto, pues, ¿qué es lo que...? O sea, por lo pronto, pues tendríamos que buscar en otros planetas para hacer eso. El problemita es que estos planetas, pues, son difíciles de encontrar. Una es porque son muy pequeños y la otra es porque están muy cerca de su estrella y son muy poco brillantes. Para que vean de qué estoy hablando, ¿ven el bicho que está ahí al lado del faro? No, no lo ven, nomás estoy dejando para aquí. Ya lo ven, ¿no? Ahí está. Entonces, ese bicho que está ahí, ¿no? Ese de ahí, eso es buscar planetas alrededor de otras estrellas. La estrella es como un farote enorme y el planeta es un insectito que está ahí al lado de la estrella. Entonces, no sé si lo han intentado, apagar estrellas no es sencillo. Entonces lo que tenemos que hacer pues es crear instrumentos como para tapar la luz de la estrella y poder ver el insecto al lado que es el planeta. Entonces, estamos trabajando en eso, tenemos ya telescopios que pueden detectar planetas, lo podemos hacer desde Tierra, lo podemos hacer desde el espacio. Ahorita Corot encontró varios planetas, ahorita no está en servicio. Kepler es un planeta, es un telescopio de 1 metro, que está en el espacio y que está también buscando planetas. Él ha encontrado como del orden de 2000 y cacho de candidatos a planetas, ahorita les cuento por qué son candidatos, y bueno, en el futuro vamos a tener ¿dónde estás? Ay no, a ver por qué, ahí debería aparecer. ¿Dónde está? Bueno, allí había uno que es, espérenme, mírenlo, ahí está, y no se ve. ¿Por qué no se ve? Bueno, este que no vieron, no sé por qué me hace eso, me traiciona de esta manera. Este que ustedes están viendo aquí es el James Webb Telescope. Es el telescopio que va a sustituir al telescopio espacial Hubble. Y no sé si lo alcanzan a ver aquí, pero miren, aquí hay una persona.
Ajá. Esto está hecho de tamaño real, eso no funciona, pero está hecho a tamaño real. Entonces, esto es un espejo de 6 metros, y aquí hay una persona de este tamaño, ¿no? Si se parara ahí sería más o menos así como una persona. Entonces, con este telescopio podríamos eventualmente no solamente detectar planetas, sino además observar su atmósfera. Entonces, fíjense, ay, no me molestes con la respuesta. Bueno, entonces les cuento rápidamente de Kepler. Kepler, además de ser un famosísimo astrónomo, lo que ahora esta cosa se paró, es que está buscando planetas alrededor de otras estrellas, y lo está haciendo por una cosa que se llama el método de tránsito. Es decir, lo que hace es observar la estrella y observar el eclipse que causa el planeta sobre la luz de la estrella. Entonces, cuando el planeta pasa frente a la estrella, la luz de la estrella se baja un poquitito, una nadita, y esa nadita la podemos detectar, y entonces podemos saber de qué tamaño es el planeta, el radio del planeta. Kepler no está girando alrededor de la Tierra, sino alrededor del Sol, de manera que siempre observa la misma región de la galaxia, y entonces puede observar muchas estrellas a la vez, observa la luz de esas estrellas, mide los cambios, y luego encuentra cuáles de esos tienen cambios que son periódicos, y esos pueden ser planetas. Ahora, el problema es que cuando ustedes tienen ese tipo de métodos, lo que sucede es que si, por ejemplo, ustedes tienen una estrella binaria, es decir, 2 estrellas que giran alrededor de ella, o sea, alrededor de ellas, entre ellas, pero ustedes tienen la estrella, una, y luego la otra pasa así, apenitas, rozando, ¿no? Entonces ustedes van a ver que se eclipsa un poquitín, y van a decir, pues a lo mejor es un planeta. Entonces lo que tienen que hacer es detectarla por otro método que les dice cuál es la masa de la compañera. Si la masa es muy grandota, pues ya dicen, pues es una estrella, ¿no? Entonces, estos planetas que se encuentran son candidatos a planetas porque no los hemos confirmado hasta observarlos por otros métodos. Entonces tenemos como 2000 de ellos, más o menos tenemos un montón de planetas donde buscar. Entonces actualmente podemos medir la masa del planeta, el radio y la distancia a su estrella. Entonces cuando escuchan, es que encontramos un planeta como la Tierra, un planeta como la Tierra significa que tiene la masa o el radio de la Tierra. No significa que tenga vaquitas y arbolitos y océanos, significa que tiene la masa o el radio de la Tierra, porque eso es lo que podemos ver. Un planeta habitable, otra vez, es un planeta que tiene el tamaño para ser potencialmente habitable y que está a la distancia adecuada de su estrella, pero no sabemos si realmente puede ser habitable. En el futuro, pues esperamos que tengamos instrumentos como el telescopio James Webb para poder detectar la atmósfera del planeta, la presencia de nubes y tal vez la presencia de vida a partir de cosas como los espectros que les mostré. Entonces, y me van a preguntar, bueno, yo venía a oír de extraterrestres, ¿verdad? Entonces estaban esperando cosas como E.T. o cosas por el estilo. Entonces, para no decepcionar a mi amable público, les voy a contar acerca de la búsqueda de vida inteligente. El primer problema de la búsqueda de vida inteligente, pues es que cuando se planeó esta cosa de la búsqueda de vida inteligente, lo hicieron astrónomos que no sabían poco de biología, y los biólogos, bueno, se atacaron así como, o sea, la inteligencia ni siquiera está bien definida, y a lo mejor ni siquiera es la gran cosa para la evolución, y no sé qué, y qué tal si no, ¿no? Entonces, se quejaban demasiado. Y claro, o sea, la verdad sí tienen razón. O sea, imagínense, voy a detectar inteligencia remotamente, así como desde aquí voy a decir quién es inteligente, ¿no? Les mando un test de IQ es complicado. Entonces ya dijimos, mira, está bien, no es bien, vamos a llamarle búsqueda de tecnologías comunicativas. O sea, alguien construyó una tecnología, no importa si fue muy listo o muy tonto, construyó una tecnología y quiere comunicarse además, ¿no? Porque, digo, hay tecnologías que pueden estar ahí, pero la abuelita con el celular, ¿no? No lo contesta, no lo carga, lo trae adentro de la bolsa, nunca contesta. No es, o sea, sí, está la tecnología, pero para comunicarse no le sirve. Entonces, lo que vamos a buscar pues son quien hace la tecnología y que quiera platicar con nosotros. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo primero que necesitamos es una oreja. Esas orejas son los radiotelescopios, que son como antenas parabólicas. Entonces ponemos nuestro radiotelescopio y luego pues tenemos que buscar una señal. Y buscar esa señal es algo como buscar una señal de radio, ¿no? Una señal de hecho las señales vienen en radio porque las otras, si son longitud de ondas más chiquitas, se quedan por ahí atascadas en el polvo o en el gas de la galaxia. Entonces estas ondas muy largas para que atraviesen muchas cosas y lleven tu mensaje, si no se van a quedar atoradas por ahí.
Entonces, lo que tienes que hacer, pues básicamente es tener un receptor que capte muchas longitudes de onda, es decir, nosotros tenemos, no sé, ¿no? La rancherita del cuadrante, ¿no? El 102.3, ¿no? Entonces ahí ya sabes, es una frecuencia, es una longitud de onda específica, pues ya. Entonces ahora quieres buscar, a ver, ¿no? A ver quién está transmitiendo algo inteligente por ahí, ¿no? Entonces, bueno, entonces le dan la vuelta al dial. Entonces, bueno, pueden pasar, por ejemplo, del 100.0, ¿no? En el radio, al 100.1, o pueden pasar del 100.0 al 100.01, o del 100.0 al 100.001. ¿Se dan cuenta? La vuelta al dial es más chiquitita, ¿no? Entonces, lo que se hace es que agarramos instrumentos que graban todas las señales que se escuchan en cada frecuencia, pero las frecuencias se barren de millones de frecuencias, o sea, vamos así, pasito, 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 para ver si escuchamos algo, y grabamos todo, ¿sí? Para buscar allí una señal. Y luego, pues apuntamos, ¿no? Nuestro instrumento, ya tenemos nuestro equipo, ya tenemos todo, apuntamos, lo ponemos a funcionar, y luego la parte más importante de todo proceso creativo y científico, nos sentamos a esperar. Ya que esperamos mucho, ¿no? Les voy a contar quiénes son de esos que están esperando. Bueno, la gente que está esperando ahorita, por ejemplo, son los de la Liga SETI, que son astrónomos aficionados, que tienen sus propias antenitas, buscan vida extraterrestre. La gente del observatorio, que están buscando señales de láser en el visible, de una civilización que pueda estar mandando pulsos rapidísimos. Están los astrónomos profesionales del Instituto SETI. De hecho, SETI ya se quedó para siempre, pues porque lleva más de 50 años esas siglas, Search for Extraterrestrial Intelligence, y entonces el SETI es lo que pues, habla de todo lo que es búsqueda de este tipo. Tienen ahorita un proyecto para construir 360 antenas que van a equivaler a una antena grandototota de radio, un radiotelescopio enorme. Ahorita llevan como 60, se quedaron sin dinero, el vecino está cuidando el terreno, es literal, el vecino está cuidando el terreno, reciben fondos, por cierto, si les queda de su domingo pueden mandarles dinero. Ellos van a buscar, también ya han hecho proyectos de búsqueda de vida extraterrestre, y luego están la gente de Berkeley, que se pusieron, o sea, los chicos de allá, fueron estudiantes de posgrado, lo que hicieron fueron crear una cosa de estas para las pantallas. Entonces lo que sucede es que ellos toman los datos y luego tienen que analizarlos, eso requiere mucho tiempo de cómputo. Entonces lo que hacen es que ustedes, ¿no? Bajan esa cosa y cuando ustedes no usan la computadora, no se la llevan al baño, ¿verdad? La dejan ahí un rato. Bueno, entonces la dejan ahí la compu y entonces en ese ratito entra esta cosa, ellos les mandan los datos, su computadora, la de ustedes, empieza a analizar todos los datos y se ve eso, es cada uno de sus piquitos es una señal. Y entonces manda de regreso los resultados con los chicos de Berkeley. Entonces ustedes pueden hacer eso, que se llama SETI at Home en la Universidad de Berkeley. Entonces, bueno, esto no son proyectos secretos que la NASA está ocultando, no. Esto lo puede hacer cualquiera, como pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado hasta ahora? ¿Están listos? Bueno, no hemos encontrado mucho en realidad, pero bueno, tenemos muchos lugares donde buscar. Todavía nos queda muchos lugares en donde buscar. Por lo pronto, pues lo que esperamos encontrar, espero que les haya quedado clara la moraleja, pues no son cosas así terroríficas que nos van a comer, ni cosas dulces y tiernas, ni con colita, o sea, lo que pensamos encontrar, pues más bien son cosas como microorganismos, tal vez plantas, de otros colores, cosas por el estilo, pero definitivamente nada demasiado terrorífico. Entonces, para finalizar, por lo pronto, es el único mundo habitable que tenemos hasta ahorita. No nos vamos a ir a otro lado. La humanidad no se ha organizado para salir de aquí. Si nos vamos, no nos vamos, porque no me van a llevar a mí, es menos seguro. Entonces, aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Este es el planeta que tenemos, aquí nos vamos a quedar. Entonces, lo que tenemos que comprender es que nosotros, fíjense, ¿han oído esta cosa ay, estamos acabando con el planeta, estamos acabando con la vida en la Tierra? No, y vemos aquellas imágenes del osito polar nadando. Ok, pero en realidad
¿Así en serio? Estamos acabando, o sea, acabar con la vida, con el planeta, o sea, que lo vamos a volar en pedacitos. Claro que estamos acabando con el planeta. Con la vida, pues son bacterias, la vida de la Tierra, la mayoría de ellos. Miren, la Tierra una vez se congeló completita, de hecho como 2 o 3 veces. Se congeló completita, fue una bola de nieve. Y la vida no se extinguió. Le cayó piedrotas todo el tiempo, no se extinguió. Los bichos estos viven en el calor, respiran hidrógeno, respiran ácido sulfúrico, comen piedras. O sea, ¿de verdad estamos extinguiendo? Pues no estamos extinguiendo la vida en la Tierra, claro que no podemos hacer eso. O sea, no somos tan buenos. Contaminar la Tierra, pues calentarla, ¿no? Pues sí, pues ellas pueden vivir en el calor, se van a adaptar a lo que sea, no importa. Se comen nuestro petróleo, nuestra basura, viven al lado de nuestros reactores, no importa. ¿Con qué estamos acabando? Estamos acabando con las condiciones que nos permiten existir a nosotros, nada más. Lo que estamos destruyendo es lo que a nosotros nos interesa. Estamos contaminando el agua que bebemos nosotros, la comida que nos comemos nosotros. Eso es lo que estamos haciendo. Terminar, acabar con las condiciones que permiten que la humanidad exista. Y sería, o sea, la verdad es que si lo piensan es como triste, ¿no? O sea, imagínense esta especie que es capaz de observar las estrellas, de pensar en vida en otros mundos, de entenderlo muy pequeño, de ver galaxias, de entender cómo se originó el universo. Todas esas cosas, todo eso somos capaces. Y luego nos vamos a extinguir, ¿no? Porque pues no pudimos conservarla, sabiendo todo eso, no pudimos conservar nada de lo que nos hacía, lo que nos permitía vivir a nosotros. Igual, no, o sea, suena triste, pero el universo no nos va a llorar. Entonces, con eso termino. Muchas gracias por su atención. Sí. Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, todas las señales de radio y de televisión salen en un espectro que es justamente el espectro del radio. O sea, ellos podrían encontrar muchas señales en todo ese rango, ¿no? Y encontrarían las cosas que hemos enviado de hecho, más fácilmente las que hemos enviado pues desde que se inventó la radio, hace pues, el siglo pasado, mediados del siglo pasado, un poco antes, ¿no? El problema es que ahora ya no somos tan detectables como antes, porque antes, ¿qué hacíamos? Antes poníamos una antenota así, marca demonio, ¿no? Y las estaciones de radio lanzaban, o las televisiones, ¿no? Ahora lo que se hace es que pones una antenita, mandas al satélite y el satélite te lo regresa, ¿no? Y distribuye la señal. Entonces realmente ahora nuestras señales tienen la potencia de un foco de 100 watts, es nada, cuando antes era así, ¿no? Pues, no sé si se acuerdan que incluso decían las estaciones, bueno, no sé, a mí todavía me tocó eso cuando decían, emitiendo con tantos miles de watts de potencia, ¿no? Eso, bueno, usaban antenotas, ¿no? Para que llegara más lejos. Y ya ahorita no hacemos eso. Esas son las señales que mandaríamos, ¿no? O sea, no sé, yo creo que hasta las telenovelas de Thalía todavía se mandaban así. Entonces, que fueron las que yo me quedé, ya no sé ahora quién sea. Entonces, más o menos hasta ahí. Pero luego están las señales que podríamos mandar adrede. Hay solo una que mandamos adrede, que es la que se mandó desde Arecibo, utilizando este telescopio de 300 metros, o telescopio de 300 metros, se mandó en 1970 y tantos, no recuerdo ahorita la fecha, se mandó hace un buen rato, pero era como, o sea, iba hacia como una dirección. Esa fue la que se mandó. Desde entonces, por seguridad nacional, los astrónomos norteamericanos tienen prohibido mandar señales porque no sabemos quién nos va a oír y quién nos va a venir a comer. Entonces sí es pero es en serio, o sea, tienen prohibido. Entonces hasta donde o sea, al principio lo que estaban haciendo pues era ponerse como de acuerdo en el mensaje, ¿no? O sea, si vamos a decir algo, ¿qué les vamos a decir? ¿No? Entonces, o sea, ¿qué lenguaje usamos? No sé qué.
porque se dieron cuenta que el mensaje de Arecibo había sido medio complicado, ¿no? Entonces no pudieron, no quisieron mandar otro mensaje así, dijeron vamos a ponernos de acuerdo, y en lo que se ponían de acuerdo llegó Seguridad Nacional y les dijo que no podemos mandar. Entonces hasta ahorita no hemos mandado otra cosa. Entonces realmente lo que van a oír pues es como el mensaje de Arecibo o ¿no? las telenovelas. Entonces, sí, por lo pronto. No, de hecho, bueno, hay un tipo de los, a ver, perdón, disculpe. Sí, claro. Sí, no, de hecho, a ver, lo que cae a la Tierra ya aquí son meteoritos, ¿no? Los meteoritos son pedazos de asteroides. Entonces, de los meteoritos que tenemos aquí, pues hay diversos. Hay unos que son como rocas y hay otros que son como metálicos. Los metálicos, pues esos no tienen ese tipo de cosas. Pero de los que son como rocas, hay unos en particular que son los carbonáceos, porque contienen una gran cantidad de material de carbono, y ahí se han encontrado efectivamente azúcares, aminoácidos, pues, por el estilo. Entonces, sí, sabemos que de esa química, ¿no?, del disco que les mostré, pues, se formaron cosas que tenían pues la composición del disco original y todo, que todo eso tenía carbono, ¿no? Y carbono en ese tipo de formas. Aunque aminoácidos no hemos encontrado en las nubes moleculares, pero en principio pues, sabemos que estas cosas se pueden formar y que llegaron algunos a la Tierra. Entonces, la idea es que probablemente la química orgánica original de la Tierra en parte fue creada aquí por fuentes de energía aquí en la Tierra, con carbono y metano y cosas por el estilo, o sea, dióxido de carbono y metano y cosas así, pero que también una parte de esas moléculas pudieron haber venido del espacio, meteoritos, ¿no? Entonces, el problema un poco es que cuando entran se queman, ¿no? Y luego ya analizar un meteorito que está aquí en la Tierra, pues es que en la Tierra todo, o sea, donde caiga, casi que se va a contaminar con material orgánico. Entonces, solo algunas meteoritas son buenas, digamos, las que hemos encontrado en la Antártida, por ejemplo, que no se han contaminado y que podemos estar seguras de que esos materiales realmente vienen del espacio y no son de la vida aquí. Pero efectivamente resultan muy importantes para pues entender, de principio entender cómo se formó el sistema solar, cómo se forman planetas como los terrestres, ¿no?, los rocosos, y pues en segundo lugar, o sea, en segundo no porque sea menos, pero digamos, otra cosa es esta parte de la posibilidad de que hayan ayudado a iniciar la vida. Luz. No sé, pero ya hay del orden ahí como de, ya hay más, o sea, ya hay más que una estrella. Ya es más de una estrella, sí, la otra es terrestre. Sí, de hecho lo que se están planteando ahora son como estrategias de usar faros. Por ejemplo, si sabemos que se va a observar que va a explotar una supernova, entonces la idea es mandar como una señal en esa dirección, porque si hay otra civilización que de alguna manera también se dio cuenta que la supernova que va a explotar la va a estar observando, entonces que le llegue junto con la señal de la supernova, que le llegue otra señal más que diga, ¿no?, ahí hay alguien. Entonces, bueno, claro, ¿no?, porque la otra es como 100 años y de ida y de regreso, ¿no? O sea, las cosas cerquita pues están a 20 años luz, 40 años luz, ¿no?, una cosa así. Pues sí, o sea, son como 2 o 3 generaciones de humanos más o menos. ¿Preguntas? Sí. Gracias. Convenía. Sí. Pues lo que pasa es que en general casi todo o sea, tanto las estructuras como los carbonatos, son cosas que se pudieron explicar por cuestiones geológicas. Entonces, o sea, por reacciones químicas dentro de las rocas, o sea, que no era necesario invocar la biología. Lo único que sí les quedó fue la parte de
¿cómo se llaman? Estos, los imancitos estos de, ¿cómo se llama? Ay, este mineral, se me fue el magnetita. La magnetita, que son unos minerales de hierro, y lo que sucede con estos minerales, en particular los que se encontraron ahí en este meteorito, es que se forman de manera natural, pero se forman de manera más bien como amorfa o como cubitos. La vida aquí en la Tierra lo que hace es que agarra la magnetita, la acumula y genera cristales alargados, entonces de esa manera se puede alinear con el campo magnético. No sé para qué le sirve, pero eso hace, se alinea. Y resulta que estos de este meteorito estaban alargaditos. Entonces, no sabemos si en Marte hay algún proceso que genere este tipo de más alargados en la magnetita, o si realmente había un bicho ahí que lo estaba haciendo. Pero eso es algo que, digamos, en lo que insistieron mucho, sobre todo había una chica del grupo de David McKay que lo insistió mucho, todavía hasta hace, no sé, por 3 años, algo así, salió todo un artículo sobre eso, y ahorita, bueno, para allá la mayoría ya como que, no son, hombre, ya, ¿no? Pero fue una discusión muy interesante porque realmente nos hizo pensar, a ver, ok, vamos a mandar nuestra supernave a Marte, ¿no? Vamos a gastarnos cuántos millones de dólares les gusta, ¿no? De los gringos, o sea, que no queremos tirar, ¿no? La vamos a mandar, la vamos a forzar ahí y luego vamos a rascarle, ¿no? Y luego, ¿qué le vamos a pedir a eso que observamos para aceptarlo como evidencia de vida? Y eso todavía no lo sabemos. Como no lo sabemos, entonces estamos yendo a buscar por pasos, ¿no? Agua, material orgánico, o sea, pero ya no hemos regresado a buscar vida en Marte. Y en parte es porque no tenemos una buena estrategia para hacerlo. ¿Se murió McKay? Sí. David. ¿Mande? Sí, David McKay, sí. David, sí. Sí, está. No hace más. Tenía, bueno, no sé, como 80 años. Sí. Uh-huh. A ver, vamos a aclarar algo primero. El hecho de que lo diga alguien que es científico no significa que es una verdad científica, no significa que esté demostrado, es su opinión como humano. Y como humanos que somos los científicos también decimos estupideces. Entonces, la verdad, pues es que no tenemos idea, o sea, no hay, con eso no es algo que haya forma de saber, ¿no? O sea, si nosotros vamos a ir a otro lado, ¿no? O sea, de verdad nos vamos a gastar toda nuestra energía para ir y destrozar otro lugar, o sea, no sé, puede ser o puede que no, pero así como afirmarlo de que seguramente lo más probable, porque no, o sea, en principio, además, por ejemplo, a ver, ¿qué pasó cuando llegaron los españoles y todo? Pues lo que pasa es que no tenían idea de lo que se vinieron a topar, por ejemplo, ¿no? Llegaron aquí y llegó lo más ignorante de Europa en ese entonces, por lo menos los primeros que llegaron a América, pues llegó lo más ignorante, entonces no tenían idea, o sea, ellos pues, querían ser, ¿no? Dentro de su sociedad, pues ellos querían tener y poder y libertad y cosas así, y pues no entendían que los otros que estaban enfrente de ellos eran personas como ellos, ¿no? Que nomás, no porque no usaran metal y no usaran, eran personas finalmente, no, eso no lo entendieron en ese momento, pues son estorbo, ¿no? Y claro, entonces, digo, así como que de principio no venían no venían como conquistadores, ¿no? En principio, los primeros venían como exploradores, los primeros venían a ver qué había, ¿no? Y los otros los metieron al barco así como de que, pues, te vas al barco o te vas a la cárcel, me voy al barco, ¿no? Y ahí vinieron, entonces, realmente no había una idea así al principio, una idea como de conquista por tal, ¿no? Sino pues de explorar, a ver qué hay, ¿no? Y a ver si... Y bueno, claro, ya después la naturaleza humana, esperamos que todo el mundo sea tan humano como nosotros, todo el universo sea tan humano como nosotros, no sé, o sea, no puedo afirmarlo, no puedo negarlo tampoco, pero bueno, te digo que uno como científico también dice tonterías, las cosas si los puedo probar o no, ¿no? Gracias.
Uh-huh. Habla sobre la enciclopedia galáctica, que en cierto punto, si llegamos a tener un contacto con esta civilización, es probable que el proyecto de varias civilizaciones se pasar información de otras civilizaciones anteriores. Eso es idea de el problema que muchas personas tengan sus otras teorías que pueda pasar al momento de hacer contacto. ¿Cuál es la postura o cuál es la mentalidad o opinión en este caso de la persona que No sé, mira, ¿sabes lo que yo creo que va a pasar? ¿Cuántos se enteraron del meteorito ALH 84001? Ok, aquí hay un montón, ¿no? El de Marte, sí. Te estoy volviendo a presumir que me sé el nombre completo. Es como 6. O sea, de aquí, digamos, más o menos como el 1%, ¿no? O 10%, no, son más, 10%. Aquí el 10%. Si me voy al centro de Monterrey y les pregunto, ¿cuánta gente creen que me va a decir que lo conoce? Habíamos encontrado vida extraterrestre, lo anunciaron los científicos y la gente no se enteró. No se enteró. ¿Saben eso? Estoy así como que lo veo. Entre que los científicos debatimos y discutimos si la señal, si el piquito, si la señal al ruido, si la... Ahí no vamos a parar. No, los ositos de agua llevan mucho tiempo. Lo que pasa es que sus propiedades, digamos, o sea, sus características pues, se han ido encontrando, entendiendo cada vez más. Pero el osito de agua, bueno, es una cosa que, digo... Las condiciones del espacio. Sí. Entonces, a ver, ¿qué creo yo? Digo, Cosmos, o sea, mi generación somos los hijos de Cosmos, o sea, nosotros lo vimos por el Canal 5, ¿qué pasan ahora en el canal? Yo ni sé ya que veo, yo no veo ni siquiera televisión abierta, pero, o sea, se veía, o sea, fue una generación que fue influenciada por eso, tanto o sea, México no es el único lugar, en Estados Unidos mucha gente, yo me he encontrado que hemos, entonces, y creo que la parte más hermosa de Cosmos es que sí, efectivamente había una parte científica muy claramente hecha, pero además también había esta parte que era muy lúdica, ¿no? En donde soñamos con una enciclopedia galáctica, con viajar a ver, o sea, ir a otros mundos, cómo son, ¿no? Esta imagen de él al lado de la playa, decir apenas nos estamos mojando los pies en el universo del conocimiento, ¿no? Eso, o sea, eso era fascinante. Ahora, ¿qué tanto de todas esas cosas podemos llevar a la práctica? En realidad, ahorita, por ejemplo, hay un protocolo que los científicos han accedido que de hecho crearon y que han accedido a obedecer, que saber qué pasa si encontramos una señal, ¿no? Extraterrestre. Entonces, el protocolo es, primero le avisas a tus colegas, luego lo confirmas con otros colegas, y luego lo haces así, se lo anuncias a fulanito y así. Entonces hay todo un protocolo que hemos aceptado, ¿no? Los que están trabajando en esas cosas se ha aceptado. Exactamente cómo vamos a responder y todo eso, no tenemos todavía, no tenemos una estrategia. La verdad es que no tenemos muy pocas estrategias para este tipo de cosas. Y tenemos que lidiar con un orden mundial y con intereses y con un montón de cosas. Entonces, yo no sé, cuando me pregunto qué tanto la humanidad, no sé, ¿no? O sea, a lo mejor se va a quedar acá, nunca los vamos a convencer, ¿no? Pues hay gente que cree que nunca llegamos a la luna, por favor, llegamos 11 veces, o sea, no llegamos una vez, llegamos 11. ¿No? Entonces, no sé. Sí, de hecho, por ejemplo, es que lo que pasa es que depende de qué tipo en qué piensas cuando piensas en panspermia. Esto, por ejemplo, de que hay materiales en los meteoritos que pudieron ayudar al inicio de la vida, eso es panspermia, ¿no? Ahora, la otra es que vengan bichos, ¿no? Bueno, eso ya es... Eso... A ver, ¿cómo lo pongo en palabras radiofónicas que no les asusten? Pues no. No, mira, a ver, ¿por qué todos los bichos que hay en la Tierra comparten una misma molécula? Pues todos tenemos un origen común, todos, ¿sí? Entonces, aquí todos llegamos, o sea, si llegamos en la misma nave, porque todos, o sea, todos somos, en ese sentido todos somos muy igualitos, ¿no? Entonces, no tenemos evidencia de tal cosa.
Tenemos evidencia de que hay material orgánico en los meteoritos. Eso tenemos evidencia, y podemos decir, bueno, parte de eso, tenemos evidencia de que sobrevive la entrada, ¿no? Podemos decir eso. Podemos decir más todavía. Podemos decir que hubo rocas que salieron de la Tierra por otro lado. ¿Qué tal si nosotros fuimos a contaminar ya algún otro lado? Estamos tratando de ver si es cierto, ¿no? Hay que demostrar y no lo hemos hecho todavía.